El infierno está más cerca a nuestra razón y a nuestra mentalidad de hombre del siglo XXI, que ya decía bastante. Pero ahí no pasó. Está un documento que es fundamental, que tampoco es demasiado conocido, que es la encíclica que aparentemente la prepagó Benedicto XVI cuando era todavía cardenal y la promulgó el Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, fe y razón, donde señala que incluso en la teología cristiana no hay una sola teología, sino que pueden haber varias teologías. Y usa una frase: todo envejece menos Cristo. Por lo tanto, también esas teologías creadas envejecen. O sea que hay muchas posibilidades de hacer teología. Un cambio completo, radical. Añadamos otra cosa: los símbolos. Los símbolos que son a las personas, por ejemplo, que se beatifican. Gracias a él, el Papa Juan Pablo II hizo beato universal a Duns Scoto, que hasta ese momento había sido considerado el padre de todas las herejías modernas, completamente de todas, el que había inspirado a Lutero, y la Iglesia lo ha beatificado. Beatificó a Lulio, un pensador español que fue considerado dentro de la filosofía mágica esotérica. Beatificó a Rosmini, condenado expresamente por la Iglesia en el siglo XIX, después de haber escrito su obra Las 10 plagas de la Iglesia. Entre las cosas que señalaba, que una de las grandes plagas era que el Papa sea simultáneamente rey de un estado terrenal, como eran los estados pontificios. Y antes, por supuesto, de beatificarlo, se tenía que dar una explicación de la condena, porque fue una condena expresa. Dicho sea de paso, nunca he logrado entender la metodología que se usaba en esas condenas, porque no se tomaba, ¿no?, a un autor en su contexto, sino se inferían tesis de lo que supuestamente ese autor había dicho y se le condenaba. Entonces, más del 50% de las tesis que se condenó de Lutero, nunca las había dicho Lutero. Y cuando fue condenado el obispo Jansenio con el movimiento jansenista, sus seguidores, entre ellos el gran Pascal, usó un argumento, dijo: la Iglesia, lo que ha condenado la Iglesia está perfecto, nosotros lo aceptamos, pero queremos aclarar que eso nunca lo dijo Jansenio. Es el mismo argumento que usó la Iglesia con el caso de Rosmini, porque dijo: lo que ha condenado la Iglesia está bien condenado, pero hoy día que tenemos todas las obras de Rosmini, hemos llegado a la conclusión que eso nunca lo había dicho Rosmini, y después lo beatificó. Y otro caso especial, que es, la Iglesia ha sido muy cuidadosa frente no solamente a lo que se es, sino a lo que aparece. El cardenal Newman, una eminencia en su época, uno de los grandes escritores de espiritualidad de su siglo, jamás se pensaba que podía ser beatificado, porque no solamente mientras vivía, sino después de muerto, siempre se señaló que había sido homosexual. El Papa Benedicto XVI lo ha beatificado. Cambios completos. Estos cambios, indudablemente, recién se van a ver posteriormente, pero vemos cómo la misma Iglesia está sujeto a esos cambios. Entonces, nosotros, como dignos herederos activos que tenemos esa gracia de ser a Cristo, como dignos tenemos que tener esa convicción de que debemos ser creadores, que hay que adecuar la ideología a la nueva realidad. Y ahí hay algunos determinados problemas que vamos. La democracia.
El Papa Juan Pablo II considera que hay una especie de paréntesis político que viene desde la Revolución Francesa. Estamos hablando de algunos siglos, pero para la historia no es nada. Y en algún momento se ha comparado todo este ciclo como una especie de Edad Media que está preparando un nuevo siglo de las luces. La cosa es que a partir de la Revolución Francesa no se ha encontrado todavía unas ideas claras y precisas sobre lo que debe ser el Estado. Y ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes dramas. Todavía se está tanteando lo que debe ser el Estado. Hay varios problemas. En primer lugar, hay que señalar que una cosa es una forma de la democracia, una forma histórica, y otra cosa es la democracia. Uno puede condenar una forma determinada de democracia sin ser por eso antidemócrata. Con eso se cometieron muchos anacronismos. El mismo Popper, en su obra sobre la sociedad abierta y sus enemigos, es completamente injusto con Platón, al ponerlo como amigo de las dictaduras y antidemócrata. Mientras que Platón lo único que hizo fue condenar una expresión de la democracia que era completamente irracional. ¿Cuál era esa expresión? Los griegos decían, todos somos iguales. Si hay elecciones, el que es más simpático tiene ventaja sobre el otro, ya no somos iguales. O tiene más plata que el otro, ya no somos iguales. O tiene más cultura que el otro, ya no somos iguales. Por lo tanto, si todos somos iguales, la única modalidad que se tiene que tener para elegir las autoridades es por sorteo. Se entra un sorteo y ahí salen las autoridades. Esa es la democracia que condenó Platón. Dentro de ese planteamiento no se puede hablar de algo. Es como, por ejemplo, cuando se dice que el anarquismo rechaza el Estado, rechaza una forma de Estado, una forma histórica de Estado, que no necesariamente se identifica con el Estado. Entonces, esta forma democrática que tenemos tiene algunos defectos que se han ido acrecentando en estos años. El principal problema de la democracia, y lo vemos por ejemplo en la Constitución del Perú, se parte del individuo y de frente se va al Estado, sin que intervengan todas las instituciones intermedias de las que se ha hablado largamente durante siglos. El mismo Engels, en su pequeño opúsculo sobre el origen de la propiedad, lo señala. Hay diferentes elementos. Por ejemplo, ya a partir del siglo XII, del siglo XIII, cuando se sale de esa confusión y se empieza a organizar el mundo moderno, surgieron dos instituciones juntas, una de las cuales no se puede entender sin la otra. La universidad y la comuna surgieron juntas. El mismo espíritu las animó a estas dos instituciones, la universidad y la comuna. La comuna, lo que actualmente sería el municipio, era visto dentro de esa dinámica que siempre se ha señalado entre el Estado y la sociedad. La comuna estaba dentro de la sociedad y no dentro del Estado. Es un elemento constitutivo de la sociedad como tal. Con la comuna es que se destruye el poder de los señores feudales y lo que va a propiciar después, ¿no?, la creación de los estados nacionales, que es obra recién de la Edad Moderna. Porque esas comunas, pidiendo su autonomía, hizo disminuir el poder completamente. Entonces viene el gobierno ya central, ¿no? La comuna, lo que es el municipio, pero no como elemento de Estado. En primer lugar, la familia. La familia se van organizando. ¿Dónde? En un punto que también es muy importante, que lo señaló también el general Hidalgo en su conferencia de la semana pasada, las juntas vecinales.
es a través de las juntas vecinales que se van juntando la comuna. Esta comuna va creciendo como elemento de la sociedad hasta que se llega al Estado. Entonces el punto siempre está de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa con la democracia? Prácticamente absorbió como elementos del Estado instituciones que históricamente surgieron como parte de la sociedad y no del Estado. La comuna era parte constitutiva de la sociedad. Era algo que era un límite al Estado. Era un elemento no dentro del mismo Estado, sino un elemento, digamos, de límite del Estado. Ese concepto. Entonces tenemos algo que prácticamente no hay diferencia entre un gobierno dictatorial y un gobierno democrático en el ejercicio del poder. La diferencia está en que este supuestamente es elegido por el voto popular, tiene un inicio y tiene un fin. Pero el acto que gobierna se comporta muchas veces como un rey absoluto, como un monarca absoluto, con poderes que ni siquiera lo tienen los monarcas constitucionales de Europa. Entonces hay un divorcio completo entre el Estado y la sociedad. Hay otros aspectos muy importantes que quien los ha descrito con gran precisión es también el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, conmemorando los 100 años de la Regum Novarum. La democracia aparentemente se opone a los grandes objetivos nacionales. Unos objetivos nacionales tienen que ser a mediano o largo plazo. Un objetivo nacional trasciende completamente un periodo de un presidente. Todo presidente empieza considerando que la historia se inicia con él. No hay continuidad, no hay objetivos nacionales. Entonces, habría que encontrar una democracia donde estos objetivos nacionales trasciendan un gobierno megamente de 5 años de un gobierno determinado. Lo trasciendan completamente, estén más allá. En segundo lugar, señala el Papa, se va dando un divorcio completo entre el gobierno y el individuo, porque van surgiendo otras sociedades, otros grupos de poder que no son naturales, que prácticamente terminan distorsionando todo y ponen en riesgo algo que es fundamental. Toda sociedad organizada en un Estado requiere, al menos implícitamente, de un convenio, de un tratado. Hay un convenio que aceptamos un determinado gobierno con un objetivo. Pero si se quiebra eso y el gobierno es visto como enemigo, se quiebra. Entonces el pacto social queda quebrado, que es lo más grave que le puede pasar a un pueblo. Que en la práctica ese pacto social implícito se haya quebrado. Estos pactos, repito, no son expresos, no están escritos, no es pues como la forma que lo pensó Rousseau, pero indudablemente hay un convenio, un pacto implícito que se busca el bien común. Entonces, aquello que justifica un gobierno es la búsqueda del bien común. Y si los ciudadanos perciben que no se está buscando el bien común, queda quebrado completamente la relación que hay entre un Estado y una sociedad. Dentro de eso se ha usado un viejo principio griego que señalaba que la limitación, valga la paradoja, es un elemento de perfección. Si nosotros tenemos algo que no tiene límites, es amorfo. Para que exista belleza tiene que haber forma y tiene que haber un límite. Entonces el límite
en la práctica es el instrumento de perfección. Esto lo he estudiado admirablemente en el siglo XX, comentando el pensamiento griego Heidegger en su obra, ¿no?, sobre sendas perdidas. La limitación como principio de perfección. Nos ponemos límites en nuestra vida personal, en nuestra vida colectiva, y somos perfectos en la medida en que nosotros mismos nos vamos autolimitando, porque si no queda el amorfo, ¿no?, completamente la nada, porque como decía Hegel, ese ser completamente amorfo y la nada son lo mismo. Para que exista algo tiene que tener una forma, tiene que tener un contorno, tiene que tener un límite. Por lo tanto, el límite es un principio de perfección y no un principio de imperfección. Entonces, el ciudadano se pone límites como principio de perfección. Y dentro de este límite está en que se acepta un gobierno que implica que yo, en cierto modo, renuncio a parte de mi libertad abstracta absoluta en favor del bien común. Y eso se está perdiendo. Y otro aspecto importante que señalan esa encíclica es que lamentablemente, eso lo ha dicho el Papa hace más de 10 años, a todo el mundo, la democracia se está vinculando a la corrupción. Le falta al sistema democrático el contar con elementos, ¿no?, que verdaderamente ayuden a impedir que la corrección continúe. Y esto crece en situaciones históricas como la nuestra, donde de la noche a la mañana nos vino una gran bonanza y de la noche a la mañana, ¿no?, se convirtieron los departamentos en regiones sin ninguna preparación, y donde las regiones y los municipios empezaron a tener dinero, generando la corrupción y generando mafias que prácticamente nos ponen en la misma situación en la que estaba, qué sé yo, algunas ciudades norteamericanas en tiempo de las mafias. Y eso hay que ponerle coto. Todo esto no significa que seamos antidemócratas, sino que buscamos otro tipo de democracia y ver que dentro de la democracia se empiecen nuevamente, ¿no?, a existir estos elementos. Y por eso, dentro de nuestra posición, dentro de nuestra propuesta, creo que debe tenerse también esa propuesta dentro de este nivel. Hay dos elementos que juegan un papel importante en la fundación del APRA y en su ideología. Dicho sea de paso, nos estamos acercando al bicentenario de la independencia del Perú, pero también al centenario de la aparición del APRA. Porque si Víctor Raúl dijo que si la primera fundación del APRA fue la fundación de las universidades populares en 1919, estamos a puertas del centenario, o 5 años después, como se quiera, estamos a puertas del centenario del APRA. Entonces, nuestra labor, por un lado, es la de dar una propuesta al país por su bicentenario y mostrar una presencia del APRA en su centenario, porque estamos a puertas del centenario del APRA. Bueno, hay dos puntos que jugaron un papel importante. El tema del imperialismo y el tema de tener presente, aunque sea para criticarlo, al marxismo. Entonces tenemos que decir algo sobre qué pasa con el imperialismo y qué pasa con el marxismo. El imperialismo surge recién, prácticamente con fuerza, a partir de la Primera Guerra Mundial, donde se termina la experiencia colonial. Dentro de ese contexto se dan muchos imperialismos, todos ellos con el mismo corte económico y con un carácter exclusivamente nacional. Había un imperialismo yanqui, un imperialismo